vamos entonces a iniciar. Recuerden que ustedes tienen habilitados el canal de preguntas para que a lo largo de la sesión vayamos dejando las preguntas que tengamos relacionadas con la temática. Vamos a hacer una pequeña introducción, un contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya hemos venido, gracias Héctor, hemos venido viendo diferentes, o hemos venido pasando mejor por las diferentes situaciones de los elementos del sistema de gestión y pues el día de hoy vamos a enfocarnos de una manera integral a la planificación y control, es decir, a los controles operacionales, cómo se definen, de dónde nacen, por qué existen, para qué existen. Y vamos a hacer entonces una pequeña introducción del contenido de la temática y al final pues vamos a hacer un ejercicio práctico con nuestro Kantan software con el fin de mirar las novedades que tenemos y cómo nuestro software pues puede ayudarlos a automatizar y a dar alcance a esa necesidad también, que es poder planificar y controlar las actividades de los sistemas de gestión. Bien, voy a dejar de compartir, si les parece, mi cámara para que se vea un poquito más amplia la presentación y vamos a dar entonces una pequeña introducción a la temática. Vamos a ver hoy la planificación y control con Kantan, cómo optimizar la implementación de normas ISO. Vamos a tener una pequeña introducción en la parte inicial, es decir, vamos a dar un contexto de la temática que vamos a ver. Posteriormente vamos a realizar un planteamiento de caso, es decir, vamos a ver de dónde nace o cómo nace la situación de la necesidad de implementar controles operacionales para las diferentes normas. Vamos a ver cuál es el enfoque de los controles operacionales de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y ISO 37001 y ISO 27001, ¿vale? Con el fin de dar un alcance global a las diferentes normas y cómo, pues, a pesar de que son disciplinas diferentes, pues su objetivo es el mismo dependiendo de dicha disciplina. Bien, posteriormente del planteamiento del caso, vamos a hacer una práctica en Kantan. Como les decía, vamos a ver todo el conocimiento, o a resumir todo el conocimiento a través de un ejercicio práctico, cómo las diferentes aplicaciones en Kantan pueden darnos alcance a esas necesidades de implementación de los controles operacionales. Y finalmente vamos a dar una sección de preguntas y respuestas de todo el contenido, tanto del contenido teórico que vamos a ver a continuación del planteamiento del caso y del contenido práctico. Em, para ello vamos a entonces, ustedes tienen disponible, recuerden, el canal de preguntas desde la aplicación en donde estamos conectados. Les agradezco que ustedes dejen ahí los comentarios, cualquier duda, sugerencia, si quisieran de pronto que los contactáramos desde nuestra área comercial al final de la sesión, también podrían dejarnos los datos ahí, todas las inquietudes, observaciones, comentarios que quieran hacernos a través del canal de preguntas de la aplicación y vamos a irlas respondiendo al final de la sesión, ¿vale? Bien, entonces en el orden del día vamos a ver una pequeña introducción donde nos dice que en un entorno empresarial cada vez más regulado, garantizar la correcta planificación y control de los procesos operacionales es clave para el éxito y cumplimiento de las normas ISO. En este workshop vamos a explorar cómo Kantan Software optimiza la gestión de actividades y control operacional a través de las herramientas digitales. Los participantes descubrirán cómo estructurar planes de trabajo, vamos a ver cómo se personalizan para cada norma, vamos a hacer una integración de todas las diferentes normas, cómo diseñamos checklists específicos o listas de chequeo específicas que faciliten el cumplimiento normativo y cómo utilizar esos registros digitales para documentar y evidenciar de manera eficiente. Además, vamos a mostrar cómo Kantan automatiza alertas y hallazgos ante posibles desviaciones, asegurando un control continuo y eficaz. Este evento es ideal para profesionales que buscan mejorar su sistema de gestión con un enfoque digital y automatizado, simplificando procesos y garantizando la conformidad de los estándares ISO. ¿Cuáles son los objetivos del día? Bueno, vamos a enfocarnos específicamente cómo Software optimiza la planificación y el control operacional, ¿vale? Ya lo mencionamos para las diferentes normas, ISO 9001, 14001, 45001, 27001 y 37001, a través de la creación de programas de actividades o planes de trabajo y el uso de checklists para cada fase de las tareas. Los participantes aprenderán cómo crear planes de trabajo basados en los procesos de control operacional de cada norma y cómo Kantan nos va a ayudar a automatizar y a recopilar las evidencias a través de estos registros que vamos a ver que se pueden, a través de nuestro software, pues obtener evidencias fotográficas, registros de voz, notas, y de esta manera pues vamos a asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos en cada fase.
También vamos a ver cómo el ciclo PHBA en este ejercicio se cubre con la funcionalidad de Kantan. Por eso les decía al inicio que vamos a ver por qué nacen o de dónde nacen los controles operacionales. No es que se los sueñen camino al trabajo y digan vamos a hacer este control. No, todo debe tener una coherencia y vamos a aprender cómo hacer que esa coherencia se adapte con la planificación del sistema de gestión y cómo nacen los controles operacionales a partir de unos elementos de la planificación del sistema. Esto nos va a facilitar el plan y el hacer del ciclo, ¿vale? Vamos a ver cómo se planifica y se ejecutan esas actividades del ciclo y cómo el sistema nos ayuda a automatizar la generación de hallazgos, con alertas automáticas cuando los registros no cumplen con las especificaciones definidas. Eso también es muy importante, ¿no? Vamos a ver los elementos del ciclo, vamos a ver cómo se planifican, de dónde nacen las actividades de control operacional, cómo hacerlas a través de Kantan Software. Vamos a ver cómo verificarlas, es decir, cómo nacen los hallazgos o cómo se gestionan los hallazgos de los incumplimientos de esos controles operacionales y cómo a través de, por ejemplo, un aplicativo de no conformidades o de gestión de hallazgos a través del actuar, vamos a ver cómo se mitigan, ¿vale? Recuerden que ustedes van a poder descargar el certificado de asistencia a este evento, para lo cual pues ustedes al final del ejercicio van a poder descargar ese certificado para que tengan constancia de la participación de este evento. Asimismo, recuerden que vamos a tener disponibles todas las novedades de Kantan en nuestra página kantansoftware.com o escaneando este código QR en este momento. Ustedes van a poder estar enterados en todo momento de todas las novedades. Nosotros somos un software comprometidos con la mejora continua y en ese sentido, pues vamos a tener diferentes novedades o estamos trabajando en diferentes novedades para que ustedes estén enterados en todo momento. Recuerden nuestra página cantansoftware.com y de esta manera, pues vamos entonces a iniciar con la temática del día de hoy. Vamos a empezar con, perdón un segundo, que tengo aquí un elemento, listo, perfecto. Entonces vamos a empezar con la temática de hoy. Vamos a empezar con nuestro planteamiento de caso. Para eso yo he preparado aquí unas diapositivas que me van a servir de apoyo para esta presentación. Bien. En ese sentido, vamos a iniciar entonces con la planificación y control de Kantan, cómo optimizar la implementación de normas ISO. Bien, para las personas que aún no me conocen o es la primera vez que nos vemos en estos workshops, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de formación base y soy especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Y en este momento me desempeño como consultor experto del grupo SG Innova, específicamente para nuestro Kantan Software. Y pues en este momento pues les doy la bienvenida a todos. Gracias a todos por participar y vamos entonces a iniciar con la temática de hoy. Bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Como decíamos, entonces, ¿cómo vamos a comprender el concepto de qué es un control operacional? ¿Cuáles son los diferentes controles operacionales? ¿De dónde nacen esos controles operacionales? ¿Por qué son necesarios? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que buscan esos controles operacionales? Vamos a ver cómo analizar esos requisitos normativos clave que les permitirán a ustedes pues identificar esos controles operacionales necesarios. Vamos a ver las fuentes que nos genera la definición de un control operacional, es decir, insisto, los controles operacionales no son elementos que ustedes se sueñan o que ustedes definen porque sí, debe haber una coherencia de cuál es el objetivo de implementar un control. A veces en muchas organizaciones hay demasiados controles que, como mencionábamos en workshops anteriores, las personas a veces no saben ni para qué es. Por ejemplo, una lista de verificación y uno va al sitio y les pregunta a las personas y ese formato para qué. La respuesta es no, no sé. Eso ya estaba aquí y cuando yo entré a trabajar me toca hacerlo, ¿vale? Entonces, ese tipo de situaciones pues nos deben llevar a replantear el para qué tenemos los controles operacionales o cuál es el objetivo de implementar un control operacional y vamos a ver que el control operacional es importante también encaminarlo con el control humano. En la misma situación que les menciono, pues ahí hay falta un control operacional o un control humano que le permita a la persona pues conocer cuáles son los objetivos del sistema de gestión, para qué hace esas listas de verificación, por ejemplo,
y pues si tiene conciencia de por qué es necesario o la importancia de hacer esos controles operacionales. Bien, vamos a ver cómo se identifican errores comunes y cómo se hacen buenas prácticas de controles operacionales y al final pues vamos a ver cómo Kantan automatiza estos procesos a través de nuestro Kantan software. Bien, entonces, ¿qué es un control operacional? Básicamente son medidas que aseguran que los procesos críticos se ejecuten, bueno, no solamente los procesos críticos, cualquier proceso se ejecute bajo condiciones controladas para prevenir fallos, impactos o delitos. Vamos a ver más adelante que los controles operacionales nacen de una planificación del sistema de gestión, nacen de una política en donde la alta dirección se compromete a un objetivo específico entre la organización y pues todos los miembros de la organización también se comprometen a luchar por ese objetivo. Con base a eso, ustedes tienen que cumplir un objetivo o esos objetivos, y para cumplirlos, pues tienen que identificar diferentes elementos que les puedan llegar a impedir que cumplan esos objetivos. Por ejemplo, la identificación de riesgos y la valoración de riesgos es un elemento de entrada muy importante porque de allí pueden hacer o deben hacer los controles operacionales. Lo vamos a ver más adelante. Pero también los requisitos legales también son una entrada importante para poder definir un control operacional. ¿Y qué es un control operacional finalmente? Poder evitar con alguna actividad, con algún elemento específico, una lista de verificación, van a poder ser capacitaciones, controles documentales, de administrativo, ya lo vamos a ver más adelante. Esos controles lo que van a ayudar es a impedir que esos riesgos o esos objetivos de nuestro sistema de gestión pues no se cumplan o se materialicen esos riesgos o se incumpla un requisito legal. Simplemente son barreras o controles que nos van a permitir impedir que se genere una desviación, ¿vale? Una desviación y garantizar pues que toda la planificación pues se cumpla para el cumplimiento de los objetivos. Bien. ¿Cuál es la importancia de un control operacional? Bueno, pues la importancia básicamente, como les mencionaba, es poder cumplir los objetivos del sistema de gestión y impedir que se generen desviaciones del sistema de gestión sin importar la norma que sea. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de seguridad y salud en el trabajo? Pues evitar que las personas se accidenten y se enfermen, ¿verdad? Entonces, esos controles operacionales, hablando de seguridad y salud, tienen que buscar eso, impedir eso, cumplir ese objetivo del sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo principal de ISO 14001? Pues impedir que los impactos ambientales pues, o se generen impactos ambientales dentro del medio ambiente y los controles operacionales deben estar enfocados a eso. ¿Cuál es el objetivo de la norma ISO 9001? Pues prestar un servicio y un producto bajo estándares de calidad. Entonces, ¿qué deben buscar los controles operacionales? Pues permitir o evitar, mejor, que los productos o servicios se generen con defectos de calidad o en la prestación del servicio o el producto. ¿Qué busca la ISO 27001? Pues que la seguridad de la información se mantenga dentro de la organización, evitar que tengamos fallos en la seguridad de la información y los controles operacionales deben ir enfocados a evitar eso. 37001, antisoborno. ¿Cuál es el objetivo? Pues evitar conductas o situaciones en donde se puedan presentar posibles casos de soborno o casos de corrupción dentro de la organización y en ese sentido pues los controles operacionales deben buscar eso. Entonces fíjense que la importancia del control operacional es poder lograr esos objetivos generales. Obviamente cada sistema de gestión tendrá unos objetivos específicos de la organización, pero el objetivo principal del sistema de gestión o los controles operacionales deben encaminarse a evitar o a ayudar al cumplimiento de ese objetivo de los sistemas de gestión. Pero también algo muy importante es los controles operacionales ayudan al cumplimiento legal y normativo. La identificación de requisitos legales, dependiendo de la naturaleza de la organización y el alcance del sistema de gestión, pues también es una entrada que tenemos que tener muy clara, identificada, para poder definir esos controles. A veces me he encontrado con algunas organizaciones y me dicen, pero ¿para qué yo identifico esos requisitos legales? Y pues yo no soy abogado, pues es que hay elementos muy importantes que por la naturaleza de la organización pueden tener un requisito legal asociado, un requisito legal normativo y un incumplimiento, pues puede llevar a pues muchas sanciones, un tema reputacional para la organización, bueno, dependiendo del contexto. Y entonces los controles operacionales también deben llevar a cumplir a esos requisitos legales y normativos.
Obviamente también nos va a ayudar la importancia del control operacional, nos va a ayudar a la prevención de incidentes y eventos. Vamos a, hablando de, por ejemplo, de seguridad de la información o de seguridad y salud en el trabajo o de calidad o de cualquier norma que vamos a ver el día de hoy. También busca el aseguramiento de la calidad y seguridad, hablando de norma ISO 9001 y 27001, y pues nos ayuda a tener evidencia de cumplimiento ante auditorías, un control operacional que no tengamos una evidencia, pues es un control operacional que muy difícilmente vamos a poder demostrar. Entonces, también es muy importante la forma en que ustedes definan cómo van a evidenciar que ese control operacional, pues efectivamente se está ejecutando, que tiene una planificación y por supuesto tiene una evidencia de ejecución. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace la integración del ciclo PHBA e integración con ISO. Yo aquí me he permitido de pronto hacer una, una, mm, una presentación con el ciclo PHBA para poder de pronto enmarcar todos los elementos que quiero mostrarles en este momento. Recuerden que pues todo el ciclo PHBA, como trata de simular estas flechitas, es un ciclo continuo. Es decir, que nacemos por una planificación inicial, pasamos por todo el ciclo del hacer, verificar y actuar para que en el actuar, para el siguiente ciclo, pues tengamos los elementos de mejora que nos permitan pues mejorar el ciclo siguiente. Bien, entonces recuerden que el tema principal en este sentido, en este momento, es los controles operacionales, pero quiero mostrarles cómo nacen esos controles operacionales y cómo se enmarcan dentro del sistema de gestión. Todo nace de una política del sistema de gestión que ustedes tengan o el sistema de gestión integrado que ustedes tengan, en donde se plasma pues los compromisos de la alta dirección en busca de unos objetivos específicos para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión y por supuesto eh, enmarca el compromiso de las personas que hacen parte de la organización. Y en esa política pues la alta dirección manifiesta de qué forma va a dar cumplimiento a la búsqueda de esos objetivos, cuáles son los elementos que va a tener claro o que va a utilizar para poder cumplir esos objetivos de nuestro sistema de gestión. De ahí nace, pues, elementos como, por ejemplo, la identificación de requisitos legales que ya mencionamos. Son elementos de entrada que me van a poder, voy a poder utilizar para poder definir los controles operacionales a implementar y, por supuesto, la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles también son los elementos de entrada. ¿Por qué? Ya lo vimos, pues los controles operacionales deben estar enfocados a que los riesgos, por ejemplo, identificados y valorados, pues no se materialicen o los tengamos controlados de alguna manera. Por eso es muy importante la coherencia, ¿vale? Hablando de seguridad y salud en el trabajo, yo me he encontrado en organizaciones, por ejemplo, que son de logística, ¿vale? O sea, transporte de algo, por ejemplo, y va uno, revisa la matriz de riesgos, identifica que uno de los controles a definir es, por ejemplo, verificar, no sé, el mantenimiento de los aviones porque los gerentes viajan mucho. Pues digamos que es un control un poco exagerado y un poco incoherente con el objetivo principal del sistema de gestión. Por eso la matriz de riesgos o la valoración de los riesgos y la identificación de los requisitos legales, pues son elementos claves que a ustedes les van a permitir, pues precisamente, definir más adelante cuáles son los controles operacionales. De ese resultado, de esa valoración, identificación y valoración de requisitos legales, pues hay que plantear un objetivo, ¿verdad? Unos objetivos dentro del sistema de gestión. En la política, la alta dirección propuso el cumplimiento o el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, pero para lograrlo, pues la alta dirección va a pedir resultados, ¿verdad? Y para poder mostrar resultados, pues que tenemos que plantear unos objetivos y esos objetivos deben ser medibles para poder ir haciendo seguimiento al cumplimiento de lo planteado desde la política. Y aquí es donde nace, pues, nuestros programas de control operacional, de donde nacen específicamente, como les decía, de la identificación de esos requisitos legales. También hay elementos de entrada, como por ejemplo el análisis del contexto de la organización. También da elementos de entrada para poder identificar esos riesgos para posteriormente valorarlos. Una identificación de necesidades expectativas de parte interesadas también me da elementos, por ejemplo, para identificar riesgos y oportunidades. Y con base a esa información nacen los controles, los programas de control operacional. ¿Qué son los programas de control operacional? Pues en este sentido son un conjunto de actividades que ustedes plasman en una agenda,
en un cronograma de actividades, precisamente para poder ir a hacer seguimiento del cumplimiento y eficacia de esas actividades. ¿De dónde nace? Pues, por ejemplo, hablando de seguridad y salud en el trabajo, si yo tengo un riesgo dentro de mi organización significativo para riesgo químico, por ejemplo, porque mi personal está muy expuesto a ese elemento, a ese tipo de sustancias o por la naturaleza de mi organización, tengo alta exposición a químicos y eso puede desencadenar en accidentes y enfermedades, pues por supuesto tengo que tener un programa de control químico que me permita hacer actividades enmarcadas a que mi personal expuesto, pues eh, no sufra algún accidente o alguna enfermedad derivado de ese riesgo expuesto. Hablando de 14.001, si yo, por ejemplo, tengo una alta generación de residuos o alta generación de contaminación del suelo, pues por supuesto que tengo que tener un programa de control operacional que me permita mitigar el impacto que esas generaciones de residuos se están generando en el suelo, por ejemplo. Entonces, toda esa relación de los programas de control operacional nace de esa identificación y valoración de riesgos, pero los requisitos legales también juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí un riesgo de alturas, por ejemplo, de caída de trabajo en alturas, por ejemplo, porque lo identifico, pero hay un requisito legal que me da los lineamientos específicos de cómo debo hacer las actividades en altura. Entonces, puedo tener una entrada principal para definir cuáles son las actividades con base en los requisitos legales que estoy identificando. Bien, vienen aquí entonces los diferentes tipos de controles operacionales, ¿vale? Pues para poder lograr, aquí de manera informativa, para poder lograr que los objetivos y el cumplimiento de las actividades de los programas de control operacional se ejecuten, pues la organización debe definir unos recursos, definir unas funciones, responsabilidades, que las personas rindan cuentas al interior de la organización y unos niveles de autoridad que les permitan, porque la función principal de los responsables del sistema de gestión está más que todo enfocada en la planificación y la verificación, pero el hacer, las actividades que hay que ejecutar, sobre todo, obviamente también habrán elementos donde las demás personas participan en otros elementos del ciclo, pero más que todo en el hacer, las personas de la organización son las llamadas a ejecutar esas actividades. Por ejemplo, si yo tengo un programa para controlar mis equipos susceptibles de calibración, pues no es el responsable seguramente del sistema de gestión el responsable de mantener calibrados esos equipos, sino el responsable del área de laboratorio, por ejemplo, o el responsable del equipo que que es susceptible de calibración. Por eso es muy importante que dentro de la organización se determinen funciones, no solamente funciones para las cuales fueron contratados, sino funciones dentro del sistema de gestión en nuestra organización. ¿Cuáles son las funciones que cada persona va a tener? ¿Cuáles son las responsabilidades que esas personas van a tener? ¿Cuáles son los caminos en donde o los elementos en donde las personas vamos a rendir cuentas si efectivamente esas funciones y responsabilidades las estamos ejecutando? ¿Y cuál es el nivel de autoridad que van a tener dentro del sistema de gestión? Por ejemplo, un líder del proceso tendrá la autoridad de tener un trabajo si es un riesgo inminente para la salud o para el medio ambiente, tendrá la autoridad para detenerlo, pero es muy importante que eso esté definido. Existen tres tipos de controles operacionales. Controles enfocados a las personas, es decir, hay controles que están enfocados a las personas, controles enfocados al control documental, ¿vale? Eso es un tipo de control operacional. Y controles que están enfocados directamente en la operación, ¿vale? Entonces, hablando de el control a las personas, pues las personas como son responsables del sistema de gestión, tienen una responsabilidad dentro del sistema de gestión, pues las personas deben ser competentes para ejecutar eh, esas responsabilidades. Y aquí nace nuestro primer control operacional y es nuestro, por ejemplo, programa de formación, en donde debemos de definir cuáles son las actividades de formación necesarias que el personal a cargo de las actividades de los controles operacionales necesitan para ejecutarlas correctamente. No solamente son formaciones enfocadas a la labor específica, sino formaciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos a través del sistema de gestión. ¿Y cuáles son los mecanismos para que las personas tomen conciencia? También es muy importante que las personas, o sea, no es suficiente formarlas, sino algo muy difícil dentro de la organización es que las personas tomen conciencia
de que tienen una responsabilidad dentro del sistema de gestión y la importancia de las actividades que tienen. Hay personas que dicen, pero otra vez una formación ambiental, otra vez una formación de seguridad y salud, pues en ese caso no hay conciencia de por qué tienen que participar o deben participar y cuál es su responsabilidad dentro del sistema de gestión. Bien, también es muy importante que creemos mecanismos de comunicación, participación y consulta. ¿Por qué? Pues porque todos somos responsables del sistema de gestión y de alguna manera, como todos somos responsables, también somos responsables del cumplimiento de los objetivos, pues las personas deben estar enteradas en todo momento de cuál es el avance del cumplimiento de los objetivos, si las actividades que realizan se están realizando de manera correcta, una retroalimentación que les permita a las personas conocer como responsables del sistema de gestión que son, si estamos cumpliendo los objetivos o no. Otro tipo de control operacional es el control de documentos. Algo muy importante y algo que ustedes deben estandarizar es que la forma en que se deben hacer las actividades dentro del sistema de gestión o dentro del proceso de la organización, pues deben estar documentadas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que las actividades pues se realicen de una manera estandarizada, ¿vale? No necesariamente un documento debe estar escrito, pero sí es necesario estandarizar esos procedimientos y documentarlos, ¿vale? Ustedes pueden tener un procedimiento, como mencionábamos en las sesiones anteriores, un video puede ser inclusive un procedimiento, ¿no? Em, Inclusive, no sé, una pregunta a una persona operativa que sepa correctamente cuál es el procedimiento, si todo está estandarizado, también es válido como procedimiento, pero es importante que ustedes estandaricen cuáles son los documentos que van a ser parte del sistema de gestión con el fin de que esos controles operacionales de documento o esos controles documentales pues aporten al cumplimiento del objetivo. No podemos dejar a disposición de cada persona cómo hacer cada actividad. Es importante estandarizarla con el fin de pues que las situaciones o las actividades se generen de calidad o bajo condiciones de seguridad, dependiendo del sistema de gestión del que estemos hablando. Y vendrán actividades específicas del control operacional. Aquí las planificamos, ¿verdad? Pero aquí las ejecutamos a través del hacer. Entonces aquí en las actividades del hacer es muy importante dentro del control operacional definir cuáles son los mecanismos, qué tipos de mecanismos dentro del control operacional pueden haber. Listas de verificación, auditorías en sitio, mantenimientos correctivos y preventivos a las máquinas. Bueno, ya todo lo que tenga que ver con control directamente en la operación es lo que vamos a enmarcar dentro de estas actividades de ejecución, por supuesto planificadas desde el programa de control operacional. Bien, perfecto. Una vez definamos esas actividades de control operacional, pues es muy importante hacer, perdón, medición y seguimiento. Es muy importante saber si los objetivos se están cumpliendo, si los lineamientos de la política se están cumpliendo, si los recursos, por ejemplo, han sido suficientes para implementar esas actividades de control operacional, si la gente es competente, por eso es muy importante hacer evaluaciones de competencia, evaluaciones de eficacia de las formaciones, si la persona demuestra toma de conciencia, si los controles documentales han sido efectivos o no, y si los controles en la operación han sido efectivos o no. Entonces, digamos que este elemento del verificar, aquí por supuesto hay muchos más elementos, pero planteé el PHB hasta este punto, con el fin de que todos los elementos van interrelacionados, ¿no? Todos los elementos nacen de una planificación, se ejecutan y por supuesto hay que verificar si esos controles operacionales están aportando el cumplimiento de los objetivos o no, porque de nada sirve tener controles si no sabemos si ellos están cumpliendo, están sirviendo para el propósito para el que fueron definidos. Bien, aquí viene de pronto una gráfica un poco más explicativa. Esto es, he querido simular un pabilo, ¿vale? Esto es un pabilo simplemente la mechita o el hilo conductual de una vela, ¿vale? ¿Vale? Y esto simularía una vela, ¿vale? ¿Con qué fin? Pues demostrar cómo a través de la coherencia, pues vamos a poder definir los diferentes controles operacionales. Ya mencionamos que todo, bueno, aquí me quedó política de seguridad y salud, disculpen, política del sistema de gestión. Esos elementos de la política para dar cumplimiento pues se traducen en unos objetivos del sistema de gestión con base en una identificación de riesgos y una identificación de requisitos legales. Todo lo que vamos a hacer dentro del sistema de gestión debe apuntar
al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los objetivos del sistema de gestión deben unirse a, eh, a estos objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué busca toda organización? Crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo. Es lo que básicamente buscan todos los gerentes o todas las organizaciones. Y el sistema de gestión, los objetivos del sistema de gestión deben estar encaminados a eso. Deben aportar. ¿Cómo un sistema de gestión va a aportar a los objetivos estratégicos de la organización? Bien. Una vez definidos los objetivos del sistema de gestión, nacen los programas de control operacional. Recuerden que esto nace de la identificación de riesgos y valoración, la valoración de riesgos y la identificación y valoración de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales. Y de ahí nacen todas esas actividades de programas de control operacional, que pueden ser de tres tipos: de control humano. En este caso vamos a tener que definir unos recursos, ¿vale? Humanos para poder hacer esas actividades de control operacional. Vamos a definir unas funciones, responsabilidades y autoridad, y vamos a definir que las personas sean competentes, o vamos a hacer que las personas sean competentes, tengan una formación y conciencia de las actividades que tienen que desarrollar dentro del control operacional, y vamos a definir mecanismos para que las personas estén enteradas en todo momento si el cumplimiento de los objetivos del sistema se están dando. Entonces, tenemos un primer pilar que son las actividades de control humano, un segundo pilar que son las actividades de control documental, y aquí es donde vamos a mencionar, o donde mencionamos los controles documentales, es decir, el control de los procedimientos instructivos, fichas, formatos, etcétera, necesarios para el cumplimiento de las actividades del control operacional. Y por supuesto, como vimos, las evidencias y control de los registros derivado de la ejecución de esas actividades de control operacional. Es otro tipo de control operacional definido, el control documental. Y los controles operativos directamente en la operación, pues son enmarcados como controles como listas de verificación, auditorías en sitio, programación de mantenimientos, verificación de salidas de productos, cualquier actividad enmarcada a evitar desviaciones que se ejecute directamente en la operación. ¿Todo esto para qué? Para que cuando un auditor llegue a auditarnos nuestro sistema de gestión e intente hacer un corte transversal, y esto simularía el pabilo, ¿cierto? Haga un corte transversal por el sistema de gestión, pues va a ser un sistema de gestión muy fuerte, porque todo el sistema de gestión ha tenido una coherencia desde la planificación del sistema de gestión. Por eso es muy importante que esos dos elementos, sobre todo la planificación y el hacer, estén muy conectados, ¿vale? No podemos empezar por la ejecución de actividades si no tienen un sentido previo de una planificación a través de una identificación de riesgos y valoración de identificación y evaluación de requisitos legales, ¿vale? Entonces es muy importante que su sistema de gestión tenga una coherencia de esas actividades que tengamos definidas con base a las necesidades del sistema de gestión. No nos podemos inventar actividades que no aporten al objetivo del sistema de gestión, no caigan en el error de, yo conocí una organización que dejaba a disposición única y exclusivamente de los líderes de proceso que dijeran las necesidades de formación, pero sin tener un análisis previo. Entonces salían formaciones que, hablando de las formaciones del control humano, no aportaban al cumplimiento del sistema, habían formaciones que no eran necesarias dentro del sistema de gestión porque sencillamente no aportaban al cumplimiento o a la necesidad del sistema de gestión. Entonces, es muy importante que esta planificación la hagamos de manera consciente para que las actividades que tengamos que definir dentro de los controles operacionales pues sean coherentes. Bien, ¿qué tipos de controles operacionales existen? Bueno, hay tipos de controles operacionales preventivos, ¿vale? Como tipos de checklist, formaciones, autorizaciones, son elementos que me permiten antes de que ocurra un evento, pues poder detectar y evitar que se materialice esa desviación. Detectivos, es decir, que me pueden generar una alerta inmediata a través de unas implementación de elementos como monitoreos, auditorías, sensores, alertas, con el fin de que se detecte al momento de que pase una desviación, pues inmediatamente me genere una alerta para detectar esa desviación. Y correctivos, pues ya son elementos de control operacional que se pueden plantear después de que ocurra una desviación. Por ejemplo,
Un elemento correctivo inclusive podría ser el control de las salidas no conformes, ¿vale? Ahí tenemos desviaciones y con bases de desviaciones pues podemos hacer acciones que me permitan pues evitar que eso vuelva a suceder, son acciones correctivas. El mismo análisis de causas y definición de planes de acción de una no conformidad también son elementos correctivos. Inclusive una encuesta de satisfacción del cliente también puede ser un elemento correctivo. Entonces, tenemos esos tres tipos de controles operacionales. Estos pueden fallar, por supuesto. Si esto falla, muy seguramente se podrán activar estos, y si estos fallan y estos fallan, muy seguramente se podrán activar estos. Bien. Dentro de las normas, dentro de los numerales y donde nos mencionan el control operacional en las diferentes normas, pues en la ISO 9001, específicamente en el numeral 8.5.1, nos exige controlar la producción y prestación del servicio, es decir, nos pide que definamos controles operacionales para buscar evitar o controlar la producción y prestación del servicio y que los productos y servicios se generen con calidad. Entonces, fíjense que lo que hablábamos al inicio, ¿no? Cada norma tiene un elemento específico, todas ellas, la mayoría de ellas en el numeral 8, donde nos piden hacer controles operacionales para un objetivo específico, producción y prestación del servicio con calidad. ISO 14001 en el numeral 8.1 nos pide controlar aspectos ambientales significativos, es decir, aquellos aspectos que puedan generar un impacto significativo dentro del medio ambiente. La norma ISO 14001 enfoca esos controles operacionales para que mitiguen esos impactos ambientales. La ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo en el numeral 8.1 nos habla de controlar los riesgos para la seguridad y salud. Entonces, los controles que debamos definir desde la ISO 45001 deben estar enmarcados para proteger la seguridad y salud de las personas, es decir, que no se accidenten y que no se enfermen a causa de su trabajo. Son los elementos que me pide la norma ISO 45000. La ISO 27000 en el anexo 12 y el anexo 9 lo que nos pide es controlar los activos, accesos y operaciones de seguridad de la información ETI, es decir, los controles operacionales que vamos a enfocar en esta norma deben ir marcados a proteger los activos informáticos de nuestra organización, a proteger la información susceptible de nuestra organización y hacerlo a través de controles de accesos en las operaciones de informática, ¿vale? Entonces esto es lo que nos está enfocando la ISO 27001. La ISO 37001, soborno, nos pide en el numeral 8.2 que controlemos los riesgos de soborno, es decir, los controles operacionales que vamos a definir acá en esta norma deben ir enfocados a identificar y prevenir actividades de soborno, ya sea internas o con terceros. Entonces, fíjense que cada una de las normas habla del control operacional, pero cada uno de los controles operacionales o las actividades de control operacional cambian con base al objetivo de cada norma. Entonces, es muy importante que sepamos cómo hasta este punto los definimos, ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen los controles operacionales de 9001? Pues de una identificación de riesgos, un análisis del contexto, una identificación de oportunidades, una valoración del riesgo y por supuesto una identificación de requisitos legales. De ISO 14001 a través de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales. Y en todos, por supuesto, la identificación de requisitos legales. En la ISO 45001, ¿de dónde nacen esos controles? Pues cuáles son los riesgos que pueden llegar a afectar la seguridad y salud de las personas, y de ahí nacen los controles operacionales. De la ISO 27001, de un análisis de identificación de activos y valoración de las posibles amenazas de seguridad que tienen esos activos o los accesos a las operaciones de TI, y a partir de esa valoración es donde nacen los controles operacionales. De la ISO 37001, pues también cuáles son los posibles riesgos de soborno que tengo en mi organización. Tengo contactos con posibles terceros que tengan actividades ilícitas al contratar un personal, por ejemplo, una serie de identificación de riesgos donde se pueda presentar este tema de soborno, de ahí nacen los controles operacionales. ¿Bien? Entonces, todo esto simplemente es para mencionar que un sistema de gestión a través de la estructura de alto nivel pues que es completamente integrable, ¿no? A través de los controles operacionales. En este punto clave, cada uno de los elementos de control, pues son específicos para la norma, ¿no? Los controles de seguridad y salud son específicos para proteger la seguridad y salud. Lo mismo los de calidad para proteger la calidad de la producción y prestación del servicio, ¿no? Entonces,
son elementos claves a tener en cuenta. Cada una de las normas lo menciona y cada una de las normas pues nos da los elementos para poder apuntar a un solo objetivo dependiendo de la norma que estemos implementando. Bien. Hablando ya específicamente de cada una de las normas, vamos a hablar un poco de los diferentes controles operacionales. Entonces, hablando de la ISO 9001, en la producción y prestación del servicio, vamos a tener que definir que para los controles operacionales, pues es necesario, como todos, planificarlos y controlar los procesos. En este caso, los controles operacionales deben estar enfocados a la liberación del producto y seguimiento de resultados. Es decir, todos los controles operacionales definidos en la S 9001 deben siempre apuntar a que los productos y los servicios salgan con los estándares definidos del producto o servicio. Es evitar que esos estándares definidos para prestar un producto o un servicio de calidad se desvíen. Entonces, todos los eh, controles operacionales de la ISO 9001 deben estar enmarcados en ese sentido. En la ISO 14001, control operacional ambiental, lo que nos exige es controlar las operaciones que impactan el medio ambiente. En ese sentido, todas las actividades de control operacional que vayamos a hacer, recuerden los tres tipos, ¿no? Control humano, control documental y control directamente en la operación, deben estar marcadas en planificar acciones que impidan que se genere un impacto en el medio ambiente. Todas esas actividades deben estar enmarcadas precisamente en mitigar esos impactos o evitar que esos impactos se materialicen, ¿vale? Bien, hablando de la ISO 45001, control operacional en seguridad y salud del trabajo, son necesarios implementar controles para aquellos riesgos críticos. Dentro de la valoración de los riesgos, no solo de seguridad y salud, ustedes tienen que definir la metodología para priorizar esos riesgos, ¿vale? Hay unos riesgos que ya tienen o de pronto tengan ya unos controles o no los tengan y con base a esa priorización ustedes van a implementar controles para evitar que esos riesgos críticos se manifiesten. ¿Qué tipo de riesgos críticos? Pues si son de una probabilidad de ocurrencia muy alta y su consecuencia es muy grave, pues esos riesgos para la seguridad y salud son los que deben ustedes priorizar efectivamente para evitar que se materialicen y vayan afectación a la seguridad y salud de las personas. En este caso, procedimientos, formaciones, pueden utilizar la jerarquía de controles. Recuerden que el control más efectivo eh, dentro de esa jerarquía es eliminar el riesgo, ¿vale? Una vez podamos eliminar, si no podemos eliminar el riesgo, que es lo más efectivo, pues si yo quito el riesgo ya no tengo que hacer ningún control, pero si no podemos eliminarlo, podemos sustituirlo por algo que sea menos peligroso, ¿vale? Si no podemos sustituirlo por algo que sea muy menos peligroso, pues podremos hacer controles de ingeniería, es decir, hacer procedimientos, listas de verificación, señalizaciones, perdón, esos son controles administrativos, encerramientos, bueno, cualquier tipo de control dentro de la aislamientos dentro de la operación me permiten hacer ese tipo de controles de ingeniería para mitigarlos. Si no podemos hacer ese tipo de controles en la jerarquía se dirían controles administrativos, es decir, hacer señalizaciones, hacer procedimientos, checklists que me permitan pues hacer un control dentro del elemento que me está generando el riesgo. Y si ya al final lo menos efectivo, y es a veces un error que tenemos como responsables de los sistemas de gestión de seguridad y salud, es dotar de elementos de protección personal. A veces pensamos que ese es el más efectivo, pero realmente esa es la última alternativa. ¿Por qué? Porque finalmente lo seguimos exponiendo a la persona al riesgo. Entonces, en esa jerarquía, lo más importante para definir un control operacional de seguridad y salud, pues es, ojalá, eliminar el riesgo. Bien. En ISO 27001 de seguridad de la información, pues los tipos de controles que debemos implementar es el control de los accesos, por ejemplo, accesos a la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dobles factores de autenticación para ingresar a algún sitio, controles de acceso a través de usuarios y contraseñas fuertes, respaldos de la información, antivirus, usos de mecanismos certificables que nos permitan pues controlar el acceso a la información. Recuerden que el objetivo principal de la ISO 27001 es salvaguardar la información de la organización, ¿vale? Entonces, por eso es importante también generar ese tipo de controles. Los controles antisoborno de la ISO 37001
Pues son controles efectivamente que nos permitan identificar y evitar que puedan generarse situaciones de soborno dentro de la organización. Por ejemplo, la debida diligencia es un elemento muy importante. La debida diligencia es un elemento que les permite a ustedes poder identificar antes de mantener una relación con un tercero, con un trabajador, con una parte interesada, con cualquier persona en su sistema de gestión, en su organización, poder identificar ciertas señales de alerta que les permitan identificar si hay ese riesgo, como a través de listas restrictivas, por ejemplo, base de datos compartidas de personal que ya tenga antecedentes frente a esas actividades de soborno y pues hacer una priorización en la valoración de cuál es el riesgo si se decide mantener una relación con esas personas que tienen algún tipo de nivel de riesgo, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes comunes de los controles operacionales? Pues más allá de una norma, ¿vale? Tenemos que quitarnos de la cabeza, ojalá quitarnos de la cabeza, pues que los controles es por el cumplimiento de una norma. Ah, tengo que hacer una formación porque es que la norma me lo pide. No, la norma no se lo pide la necesidad del sistema de gestión para evitar que algo se desvíe. En ese sentido, todos tienen en común que deben tener un diseño claro y documentado, ¿vale? Es decir, todo debe estar planificado. Se deben asignar las responsabilidades de ejecución pues a unas personas responsables. Por eso es importante que esos controles operacionales tengamos definido la formación y volver competentes a las personas responsables de ejecutarlos. Hacer un monitoreo regular, ahí donde en el ciclo PHVA mencionábamos, ¿no? Hacer un seguimiento de si los controles están siendo efectivos o no. ¿Qué respuesta vamos a tener frente a las desviaciones? Los controles operacionales pueden fallar, por supuesto, pero ¿cómo vamos a actuar frente a una desviación? ¿Cuáles son los mecanismos? Y ahí entrarían los elementos de control correctivos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a una desviación? Deben estar definidos con una periodicidad diaria, semanal, por evento, con responsables claramente asignados. Ahí es donde participa entonces los programas de control operacional. Específicamente tenemos que definir un conjunto de actividades planificadas con una periodicidad definida, con unos responsables definidos y por supuesto unos recursos asignados. Entonces digamos que esta primera parte es como un contexto de donde nacen los controles operacionales de los diferentes sistemas de gestión de una manera muy general, lógicamente, y simplemente el objetivo de esta primera entrada es que ustedes tuvieran los elementos para saber de dónde nacen los controles operacionales, de dónde se generan esos controles operacionales. Deben tener una coherencia con base a la identificación inicial o a la planificación inicial del sistema de gestión. No debe ser al azar, no debe ser porque yo creo que puedan ser efectivos. No, tenemos que tener una coherencia frente a las necesidades del sistema de gestión. Recuerden que nos encuentran en Cantan Software a través de nuestra página de Facebook, Cantan Software, en nuestro LinkedIn, Cantan Software, en redes sociales, para que también nos sigan en contacto. Bien, entonces, esta primera parte la vamos a dejar hasta este momento y vamos a iniciar entonces, si les parece, con la parte práctica. ¿Vale? Vamos a ver cómo Cantan Software nos ayuda a definir esas actividades de control operacional desde la planificación, ejecución y por supuesto seguimiento del cumplimiento de los controles operacionales. Bien, entonces aquí permítanme, voy a confirmar que me vean mi pantalla. Si de pronto me pueden, como he cambiado de pantalla, quisiera que me confirmaran con una manito arriba si están viendo nuestro software en este momento. Gracias, Héctor. Perfecto, gracias, Carmen. Entonces vamos a iniciar, Lili, gracias, muy amable. Perfecto, entonces vamos a iniciar en esta parte práctica. Recuerden que nosotros desde Cantan Software somos una herramienta tipo SaaS, es decir, tenemos acceso desde cualquier dispositivo con acceso a Internet a nuestro software. La plataforma me permite los accesos a través de usuarios y contraseñas. Y una vez accedamos a nuestro centro, pues vamos a tener disponibles las diferentes aplicaciones. Nosotros hemos diseñado un software lo más sencillo posible, es decir, lo más de sencillo y lo más intuitivo posible. Por ello, desde la pantalla inicial ustedes van a tener un río, ¿vale? Una imagen de un río que simula en cada una de las aplicaciones el recorrido natural desde de la implementación de un sistema de gestión, desde su nacimiento, es decir, del planear, pasando por las diferentes aplicaciones hasta el desenlace de aplicaciones del actuar. Bien, pero nos vamos a enfocar específicamente en las actividades de control operacional. Dependiendo de la norma
o de las normas que ustedes tengan con nosotros, pues los elementos de control operacional van a ser diferentes, ¿vale? Van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los controles operacionales, como vimos en la presentación, pues son específicos para cada norma, ¿vale? Los controles de calidad buscan, ya lo vimos, la producción y prestación de servicio con calidad. Los de seguridad, evitar accidentes y enfermedades. Los de calidad, evitar impactos en el medio ambiente. Los de 27.000, evitar riesgos de pérdida de información o vulnerabilidad de la información. Los de 37, evitar riesgos de soborno. Entonces, por ello, cada uno de los, este es el numeral más largo dentro de las actividades, dentro de las aplicaciones que tenemos disponibles, y vamos a tratar de pasar por cada una de ellas, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy global. Vamos a empezar primero por recuerden los tres tipos de controles que vimos, ¿no? Control en las personas, control documental y control directamente en la operación. Vamos a empezar con los controles directamente en la operación, ¿vale? Que es como el ítem más grande que tenemos acá definido, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el control operacional, una aplicación que les va a permitir a ustedes poder planificar derivado de la implementación de la identificación de riesgos, que tenemos una aplicación para ello, poder planificar las actividades de control operacional, ¿bien? Enmarcadas en una programación, enmarcadas bajo una responsabilidad y una periodicidad definida, como vimos en la presentación. Entonces, aquí tenemos tres elementos importantes dentro de nuestra planificación. Ustedes van a poder tener un primer elemento que se llama sistema de gestión y aquí ustedes van a poder crear, voy a darle clic aquí un momento en sistema de gestión, ustedes van a poder crear el sistema o los sistemas de gestión eh, necesarios perdón, aplicables dentro de su organización y por cada uno de los sistemas de gestión que ustedes tengan aquí definido, automáticamente la plataforma les va a ir mostrando un avance de cumplimiento. ¿De qué? Ya les explico más específicamente qué es esto, pero ¿de qué depende este avance? Pues ustedes van a tener una serie de tipos de programas de control operacional. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de seguridad y salud. Tenemos un sistema de gestión de ISO 45001 y dentro de ese sistema de gestión, por ejemplo, hay programas de salud y hay programas de seguridad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ustedes pudieran tener aquí programas de salud y seguridad que también tienen un porcentaje de avance de cumplimiento y el promedio de cumplimiento de esos tipos de programas de control operacional me va a ir mencionando cuál es el avance del cumplimiento de los sistemas de gestión. Y a su vez, cada programa de control operacional de seguridad y salud, pues va a tener un plan de control específico. Entonces aquí es ya donde mencionamos o donde definimos los planes de control específico. Siguiendo hablando de seguridad y salud, programa de riesgo químico, programa de riesgo de alturas, programa de riesgo biomecánico, cada tipología de riesgo. Entonces vamos a hacer un ejercicio específico. Aquí vamos a crear entonces, en este elemento, vamos a crear un programa de gestión, un plan de control operacional que se llame, no sé, vamos a colocar aquí, programa, vamos a tomar de seguridad y salud, programa de gestión para la prevención de riesgo químico, en coherencia con la presentación que tuvimos. Entonces, aquí básicamente lo que estamos definiendo es un título de un programa de control operacional y dentro de este programa vamos a definir las actividades. La fecha de programación de las actividades vamos a suponer que es de un periodo específico, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Aquí vamos a poder personalizar campos. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de este programa de control operacional? Aquí vamos a ver es evitar o minimizar, perdón, minimizar, minimizar el riesgo de enfermedades por exposición al riesgo químico. A manera de ejemplo, ¿vale? Aquí vamos a poder seleccionar en qué sitios de nuestra organización o en qué sedes, por ejemplo, aplica este programa de control operacional y cada uno de los programas de control operacional va a tener un responsable, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder, por ejemplo, que el responsable soy yo dentro de la organización. ¿Con qué fin? Con que la persona sea la responsable de hacer seguimiento a estas actividades, ¿bien? Entonces aquí hemos creado nuestro programa de control químico, ¿vale? Yo lo tengo aquí todavía en elaboración, ese programa de control químico. Aquí está, programa de gestión para la prevención de riesgo químico. Y ya dentro de este programa de gestión, yo voy a tener entonces las actividades o las tareas
planificadas para prevenir la exposición o el riesgo a enfermedades por riesgo químico, ¿vale? Aquí, cuando vimos en la visión general, vamos a tener un porcentaje de cumplimiento y lo vimos en la pestaña inicial. ¿Esto qué es? Nosotros ahorita vamos a programar unas tareas planificadas dentro del control operacional y con base a esa fecha de programación, la plataforma o el software de manera automática nos va a decir, con base a la fecha que yo ingrese a la plataforma, cuál es el avance esperado a la fecha, o sea, a hoy, de acuerdo a la programación, que deberíamos haber ejecutado. Entonces aquí automáticamente me va a mostrar el porcentaje que a la fecha con base a la programación debería haber ejecutado. Aquí me va a mostrar el avance real, es decir, de las actividades que tengo planificadas, qué porcentaje ya he ejecutado de esas actividades de control operacional. Y aquí, eso es con base al estado de las actividades. Y aquí me va a aparecer el porcentaje de cumplimiento que va a ser la diferencia entre lo que he hecho frente a lo que debería haber hecho. Y aquí me va a mostrar qué tan desfasado estoy, o si voy adelantado, o si voy atrasado. Bien, aquí todas me las muestra en cero porque todavía no tengo ninguna actividad programada dentro del programa de control de riesgo químico. Entonces aquí vamos a darle clic en las tareas y vamos a programar las actividades, ¿vale? Ustedes van a poder tener una actividad periódica, por ejemplo, y por cada actividad ustedes van a tener a su vez el dato de qué tanto deberían haber avanzado en la actividad y qué tanto han ejecutado, ¿vale? Entonces ustedes van a tener aquí dos tipos de actividades. Una actividad de tipo normal o una actividad de checklist. ¿Qué es una actividad de tipo normal? Que se planifica, tiene un responsable, el responsable va y ejecuta la actividad, recolecta la evidencia, viene a la plataforma, busca la tarea, adjunta la evidencia y la cierra, ¿vale? Y la actividad de checklist es una actividad que nos va a servir para planificar la tarea, pero para evidenciar que la tarea ya se ejecutó, va a ser necesario que desde la plataforma, y lo vamos a ver ahorita, se ejecute a través de una lista de chequeo automatizada en la plataforma, ¿vale? Entonces, aquí se recolectan evidencias y se adjuntan, aquí se ejecuta a través de una lista de chequeo. Entonces, vamos a programar, por ejemplo, una actividad específica, una actividad normal. Vamos a suponer aquí que vamos a tener una actividad de capacitación en fichas técnicas de productos químicos. Esa es la actividad, ese es mi control operacional, ¿no? Voy a hacer una formación. Recuerden que eso es un control hacia las personas. Una pequeña descripción de la actividad, es decir, si queremos especificar cuál va a ser el alcance de la actividad, lo podemos hacer. Y una fecha de programación. Vamos a suponer que esta tarea la vamos a programar estaba programada desde el 1 de mayo y hasta el 31 de mayo. Bien, estas fechas es un rango de fechas que tenemos disponible para que el responsable tenga plazo para hacerla, pero si es el mismo día, un día específico, pues la programación de inicio y fin es el mismo día. Bien, y aquí por supuesto mencionamos el responsable de ejecutar dicha tarea, ¿vale? Aquí en la periodicidad, si la actividad es periódica, como les decía, es decir, yo voy a hacer una formación, pero no solo en mayo, sino los próximos 3 meses, pues por ejemplo yo la puedo repetir de manera automática 3 veces los próximos 3 meses, por ejemplo, para que la plataforma directamente cuando yo le dé a aceptar, no me programe solo esta, sino que de una vez me programe las 3 de los próximos 3 meses. Bien. Entonces, fíjense que si yo vuelvo, bueno, esta programación yo la puedo hacer como vimos manual o puedo hacer una importación masiva, es decir, a través de una plantilla en Excel. Si yo tengo todas las actividades ya definidas, pues yo puedo hacer una importación para no hacerlas una por una. Ya una vez planificadas las tareas, aquí en la visión general, cada una de las tareas tiene una programación. Pues fíjense que hay unas tareas que está programada hasta el 31 de mayo, hay otras para agosto, hay otra para noviembre, por ejemplo, aquí se programaron los próximos trimestralmente, se programó. Entonces, a hoy, 14 de mayo, teníamos que haber ejecutado el 43% de esta actividad que estaba programada desde el 1 de mayo al 31 de mayo. ¿Por qué el 43%? Porque ya casi vamos en la mitad de mayo, ¿no? Entonces ya casi tengo que haber ejecutado la mitad. Las otras todavía no tengo porcentaje esperado. ¿Por qué? Porque son fechas todavía que no han llegado. Entonces, esto se va a ir mostrando de manera automática. Y del programa global, pues debería haber ejecutado el 14%, es decir, la actividad que tenía para mayo tenía que haberla ejecutado el 14%. No he ejecutado nada, por lo cual tenemos un desfase del 14%. ¿Listo?
Entonces, este tipo de actividades, ¿cómo se ejecutan? Este tipo de actividades de control operacional, ¿cómo se ejecutan dentro de la plataforma? A la persona que se le asigna la tarea le va a llegar una notificación. Dice, yo tengo aquí todavía en elaboración el programa. Cuando lo pase a vigente, le llegará una notificación a la persona diciéndole que se le asigna una tarea. Si ustedes lo desean, si no quieren que le llegue notificación, no les llega notificación para que esté enterada, ¿vale? De que tiene una tarea a su cargo. Cuando llegue la fecha de ejecutar la tarea, este tipo de actividades, recuerden, la persona va y ejecuta la capacitación, recolecta las evidencias que podrían ser los certificados, la lista de asistencia, las evaluaciones de la formación, lo que sea que hayan definido como evidencia de la implementación de ese control, ¿vale? Y la persona cuando vaya a plantear aquí que ya la ejecutó, va a darle clic aquí en los tres puntos y va a generar una nueva actividad, ¿bien? Y aquí simplemente va a decir la persona el comentario, ok, ejecutada la tarea, por ejemplo, y la fecha en que la ejecutó, ¿vale? La fecha en que ejecutó dicha tarea. Y aquí va a poder adjuntar las evidencias de ejecución, ¿vale? Las evidencias de ejecución que, como les mencionaba, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo. Y aquí a través de estados, ustedes van a indicar, la persona va a indicar si está completado o no. Estos estados son personalizables. Si ustedes quieren poner, no sé, avances, pues podemos tener más estados o que la persona digite el porcentaje de avance, también es posible. Aquí solamente están pendiente y completada. Pendiente 0, completada 100, pero podría ser en curso 50 como para que aporte el cumplimiento del objetivo del programa, también lo podemos tener. Entonces aquí completada y la persona cuando complete, ya la tarea me genera, aquí tengo el comentario de la actividad. Si voy aquí a la ficha de la tarea, vamos a ver que ya cumplí el 100% de la tarea y aquí tenemos las evidencias disponibles para poder visualizarlas o para poderlas descargar. Bien. Ya si volvemos a la ficha general del programa, vamos a ver aquí en la visión general entonces que los porcentajes ya cambiaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que haber ejecutado el 43% de esta actividad, ya ejecuté el 100%, de todo el programa de gestión ya he ejecutado el 33%, por lo cual ya vamos con un cumplimiento del 18%. Esta visualización de este programa de control operacional, que es el de riesgo químico, recuerden que nosotros podemos tener un tipo de programa de control operacional, por ejemplo, que se llame programas de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, programa de seguridad. ¿Listo? Vamos a crearlo aquí. Entonces, supongamos que este programa es del 1 de enero, igual al 31 de diciembre. ¿Listo? Y ponemos el responsable de ese programa. Bien. Entonces, aquí en las relaciones vamos a darle, perdón, aquí vamos a, empecé por donde no era, vamos a empezar aquí, perdonen. Vamos a crear aquí el sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud, ¿vale? Sistema de gestión de seguridad y salud con una fecha periódica del 1 de enero al 31 de diciembre con un responsable, ¿vale? Aquí el responsable, perfecto. Ahora sí, ya tenemos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud con 0%. Vamos a ese sistema de gestión a eh, relacionarle los tipos de programas que vamos a tener disponible. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crearme un programa ahora sí de seguridad, programas de seguridad, ¿vale? Una tipología de programas, ¿vale? Entonces aquí vamos a introducir que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con un responsable específico y vamos a decir acá que este tipo de programa de seguridad pertenece al sistema de gestión de seguridad y salud para que haya un enlace, ¿vale? Ya les voy a mostrar para qué. Ya les voy a mostrar para qué. Entonces aquí ya tenemos relacionado mis programas de seguridad a mis programas de gestión. ¿Listo? Pero dentro del programa de seguridad yo voy a relacionar el programa de gestión, perdón, sí, el programa de gestión o el programa de control operacional de riesgo químico. ¿Vale? Vamos a ver aquí el que está en elaboración. Yo lo voy a editar, acá un momento, el de riesgo químico. ¿Vale? Y lo voy a relacionar con el sistema de gestión de seguridad y salud que acabamos de crear y con el programa de seguridad. ¿Todo esto para qué? Todo lo que acabo de hacer, ¿para qué? Porque vamos a poder tener diferentes programas de control operacional. En este caso, solo he utilizado el programa que estamos creando de riesgo químico. Ese conjunto de programas puede pertenecer a una tipología de programas, en este caso de seguridad. Y fíjense que como ya hay una relación
Aquí automáticamente me va a ir mostrando el porcentaje esperado de los programas de seguridad contra el avance real de ejecución de los programas de seguridad. Entonces, aquí dentro de este tipo de programas, yo puedo tener el químico, el eléctrico, dependiendo de la categoría. Y el cumplimiento de cada plan de control operacional, el promedio de cumplimiento, me va a ir mostrando cómo voy en esa categoría. Y a su vez, todas esas categorías me van a ir mostrando de manera automática cómo va a ir el avance del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, fíjense que estos datos provienen de los tipos de programas de control operacional asociados a ese sistema y cada tipo de programa va a ir mostrando el cumplimiento con base a los planes de control operacional que pertenecen a esa categoría. Entonces, ahí ya tenemos controlado el porcentaje de cumplimiento, ¿vale? Ya vimos un ejemplo de una tarea que, que es para ejecutarla, de una tarea de control operacional que para ejecutarla se necesita recolectar la evidencia y adjuntarla. Pero vamos a hacer otro ejercicio de una tarea que se necesite una lista de verificación. Es decir, por ejemplo, una inspección, ¿vale? ¿Qué normalmente necesita o qué tipo de controles operacionales necesita una lista de verificación? Una inspección, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic aquí en nuevo y voy a crear es una actividad de tipo checklist, ¿vale? Es decir, que para poder cerrar esta actividad necesito ejecutar una lista de verificación desde la plataforma. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí inspección de áreas, inspección de seguridad química a las áreas. Yo estoy poniendo una actividad de control operacional muy específica. Ustedes planifican su programa como ustedes lo deseen. ¿Listo? Entonces aquí la descripción de la actividad, ¿cierto? ¿Y cuándo la vamos a ejecutar? Vamos a suponer que la vamos a ejecutar en junio. Desde el 1 de junio tenemos plazo hasta el 30 de junio, ¿vale? ¿Y quién es el responsable de ejecutar esa actividad? Vamos a poner aquí el responsable. Recuerden que cuando yo la programe, a la persona le va a llegar una notificación. Recuerden el nombre que estoy poniendo para ahorita ver en la siguiente aplicación cómo lo vamos a ejecutar a través de una lista de chequeo. Bien, entonces aquí vamos a seleccionar cuál es la lista de chequeo que vamos a utilizar, el checklist que vamos a utilizar. Estos checklists ya están configurados acá, pero cuando ustedes adquieran la plataforma, ustedes van a poder configurar los checklists o las listas de chequeo que ustedes quieran, ¿vale? Las que ustedes deseen, las que ustedes necesiten, con las preguntas que ustedes deseen. Aquí ya están definidas estas porque pues ya están preparadas. Entonces cada una de estas es una lista de verificación. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta, la inspección de seguridad de áreas, para darle cumplimiento a esta tarea, ejecutándola a través de esa lista de chequeo. ¿Listo? Recuerden la periodicidad, yo puedo repetir esa actividad, pero no la vamos a repetir, vamos a simplemente a dejar esa programación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una inspección de seguridad química a las áreas a través eh, de esa lista de verificación, ¿vale? Permítanme, voy a pasar aquí a vigente el programa. Una vez yo pase a vigente el programa de control operacional, si la plataforma tiene definida que se generen notificaciones a los responsables, les va a notificar por correo electrónico que se le asignó la tarea y ya en su agenda de actividades va a aparecer esa lista, esas tareas por ejecutar. Entonces recuerden que dentro de las actividades que tenemos aquí programadas, debo hacer una inspección de seguridad a las áreas a través de la lista de verificación. Bien, entonces, ¿cómo funciona la plataforma? Voy a compartirles en este momento la pantalla de mi celular. Permítanme un segundito mientras yo comparto mi pantalla. Perdón un segundo. Permítanme un segundo mientras que termino de compartir. Ahí ya deben estar viendo la pantalla de mi celular. Si de pronto les agradezco con una manito arriba si ya ven mi celular para confirmar que estamos haciendo el ejercicio correcto. A ver si aquí me confirman. Vale, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo la pantalla de mi celular. Recuerden que hemos planificado una actividad de control operacional, una inspección a través de una lista de verificación de inspección de áreas, ¿vale? Y aquí ya viene entonces otra aplicación muy potente para nosotros que se llama Radar Checklist, ¿vale? Entonces aquí vamos a buscar, por ejemplo, la aplicación Cantar Radar y aquí lo que permite es que
a través de un dispositivo móvil, yo pueda ejecutar la lista de verificación, ¿vale? Yo puedo ejecutar la lista de, gracias Eduardo por la confirmación, vamos a poder ejecutar la lista de verificación. Recuerden que planificamos la actividad de inspección y la vamos a ejecutar a través de un checklist. Esta aplicación que les estoy mostrando en pantalla no necesita conexión a Internet, ¿vale? Entonces, si me programan una actividad de inspección, de control operacional de inspección en el programa, yo puedo ejecutarla a través de mi dispositivo móvil sin necesidad de tener acceso a Internet. No va a ser restrictivo. ¿Por qué? Porque muy seguramente puede pasar que el sitio donde tenga que hacer la inspección es de difícil acceso, no haya conexión a Internet, bueno, sea remoto, ustedes van a poder ejecutar esa lista de verificación. ¿Qué vamos a ver en la pantalla principal? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar un checklist. Vamos a tener la agenda de actividades acá, la agenda de actividades que ya vamos a mencionar. Y es ahí donde me van a aparecer todas las actividades programadas desde la aplicación Control Operacional para ejecutarlas a través de un checklist. Aquí va a aparecer los checklists que yo tenga abiertos, es decir, que no he terminado por ejecutar. Si yo he ejecutado listas de verificación sin acceso a Internet, aquí me permite ver los checklists que están pendientes de sincronizar, porque ¿cómo funciona? Yo puedo ejecutar las listas de chequeo sin Internet. El dispositivo, cuando se conecte otra vez a una red móvil o a una red Wi-Fi, vamos a darle clic ahí en checklist por sincronizar, la plataforma se va a sincronizar y me mandará los datos a la plataforma. Aquí, por ejemplo, si tenemos la necesidad de actualizar, si hemos hecho una programación y no se me evidencia aquí la programación, vamos a poder actualizar los datos o si cuando hay una actualización de la aplicación vamos a poder actualizar. Pero vamos a enfocarnos específicamente en la agenda de actividades. Entonces voy a darle clic ahí a la agenda de actividades y yo voy a poder filtrar en mi agenda de actividades cuáles actividades tengo que ejecutar hoy de inspección, ¿no? Cuáles están vencidas, cuáles debo ejecutar en los próximos 30 días, en los próximos 60 días, en los próximos 180 días. Recuerden que la actividad que programé en el programa de control operacional, la programé del 1 de junio al 30 de junio, ¿verdad? Entonces esa debe estar en los próximos 30 días o en los próximos 60 días, mejor, ¿verdad? Aquí vamos a ver los próximos 60 días. Ahí está. Entonces tengo una actividad programada. ¿Por qué los próximos 60 días? Porque está en un rango superior a 30 días. Él toma como base la fecha final de la actividad, ¿vale? La fecha final es el 30 de junio. Entonces, fíjense que aquí ya de manera automática se me programó hacer una inspección de seguridad química a las áreas, que fue la actividad que yo programé, y que la debo hacer a través de la inspección de seguridad en áreas. ¿Quién la debe hacer? Mi usuario. En este caso, aquí tengo el usuario y la fecha de programación. Entonces, sencillamente cuando yo necesite ejecutar la lista de verificación, yo simplemente le doy clic ahí en la tarea que quiero ejecutar, inicio mi checklist, ¿vale? Ahí la plataforma me confirma que estoy a punto de iniciar un checklist, le voy a decir que sí. Y fíjense que la aplicación me va a pedir que si deseo, en este caso porque estoy utilizando un dispositivo iOS y me pide pues que confirme que si le permito a la aplicación utilizar la ubicación precisa. ¿Esto qué me va a permitir? Que si yo configuro, por ejemplo, unas coordenadas, la plataforma, unas coordenadas del sitio donde debo ejecutar la lista de chequeo, la plataforma me va a mostrar a qué distancia se encontraba la persona del sitio donde debería haber ejecutado la lista de verificación, qué tan distante estaba del sitio. Inclusive si ustedes quieren tener una restricción para que de alejado tanta distancia no pueda ejecutar el checklist, también lo van a poder configurar. ¿Para qué? Con el fin de que ustedes garanticen o la persona garantice que sí efectivamente se encontraba en el sitio de donde debería haber hecho la inspección. Bien, aquí a manera opcional, y esto ya a partir de aquí es personalizable, ustedes van a poder notificar por correo electrónico a las personas que ustedes deseen el resultado de esta lista de verificación. Tantos correos ustedes quieran. Aquí yo lo tengo digitable, ¿vale? Pero puede ser automático a las personas que ustedes deseen, ¿vale? Entonces aquí me voy a notificar a mí el resultado de esta lista de verificación. Es decir, cuando la ejecute, me va a enviar al correo electrónico, pues el formato de ejecución de este checklist, ¿vale? Recuerden que lo que vamos a ver aquí es personalizable. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde lo evalúe? Entonces, lo voy a poner aquí, áreas de mantenimiento. Es donde estoy haciendo el checklist, ¿vale? Y aquí vamos entonces a comenzar nuestro diagnóstico.
Aquí vamos a seleccionar los grupos en los que los grupos son los grupos de preguntas que hemos definido en el checklist, ¿vale? Aquí hemos definido que se puede hacer una ejecución parcial, es decir, que yo pueda hacer una inspección de no todo el checklist, sino ciertos elementos del checklist, pero se deja configurado, por ejemplo, que sea necesario ejecutar todo el checklist. ¿Vale? Entonces estas son ya las configuraciones de los grupos de preguntas. Vamos en esta lista de chequeo hay elementos de inspección para instalaciones, aquí cada uno de los peligros, hablando de los elementos de emergencia, elementos de protección personal, son elementos configurados en la lista de chequeo, pero ustedes lo definen dependiendo de la necesidad de la lista de chequeo que necesite. Entonces vamos a poner acá ciertos grupos, ¿vale? Vamos a seleccionar ciertos grupos, ¿listo? Vamos a darle ahí, los seleccionamos y vamos a comenzar, ¿listo? Como parte opcional, si ustedes desean que al inicio de la lista de chequeo se tome una captura, yo puedo aquí, una captura inicial antes de empezar el checklist, yo puedo tomar la fotografía. Aquí va a aparecer mi teclado. Aquí, ¿esto qué permite? Lo que permite es que si ustedes desean que la persona confirme el sitio donde está realizando la inspección, al momento de empezar el checklist, ustedes pueden dejar como constancia esa captura inicial. Ya llegué al sitio, aquí estoy, esta es la dirección, o este es el cliente, o este es el sitio, tomo la foto y empiezo la inspección. Bien, por cada una de las preguntas que vemos acá, las preguntas son personalizables. Aquí, por ejemplo, es una pregunta asociada a instalaciones, equipos y herramientas referente a peligros físicos. Y me pregunta, ¿existe buena iluminación artificial o natural? Las respuestas son personalizables. Aquí, por ejemplo, las respuestas son sí, no o no aplica a esa pregunta. Pero ustedes pueden decir respuestas como excelente, bueno, regular, malo, cumple, no cumple. Las opciones de preguntas y respuestas son personalizables. Y por cada pregunta que yo defina tenemos tres opciones de evidencias. La primera es observaciones y aquí en observaciones yo puedo textear, ¿vale? Textear la información. O si yo quiero dictar por voz, aquí yo voy a dictar por voz para que la plataforma me guarde la información que yo le estoy dictando por voz, también lo voy a poder hacer. Entonces, ahí tenemos la primera evidencia. Si yo quiero adjuntar evidencias fotográficas, yo voy a poder adjuntar o una foto, tomar una foto o adjuntar una foto que ya tengo en mi equipo o inclusive adjuntar archivos desde mi dispositivo. Aquí voy a tomar una foto de mi celular, la guardo y ya tenemos ahí una evidencia fotográfica por cada pregunta, ojo. Y además, como parte de la evidencia, también vamos a poder adjuntar notas de voz. El ejercicio anterior lo que hicimos fue adjuntar un dictado por voz. Aquí lo que vamos a hacer es guardar la información de audio como parte de información de evidencias de la lista de verificación. Aquí guardamos y ya tenemos entonces, bueno, aquí no me guardó, aquí guardamos, detenemos y guardamos. Ahí confirmamos que tenemos la evidencia porque se marca en un color verdecito, es decir, que ahí existe una evidencia. Y aquí tenemos las opciones de respuesta. De esa manera, entonces, pasamos por todas las preguntas definidas en el checklist. Aquí vamos pasando por mira, aquí hay otras opciones de preguntas. Los muros están en buen estado. Recuerden que los controles operacionales son para evitar que algo suceda, que algo se desvíe. En este caso estamos hablando de un control operacional de seguridad y salud. Estamos inspeccionando unas áreas, ¿vale? A ver si cumplen con los estándares de seguridad establecidos, no sé, en un procedimiento que sería otro control que sería de tipo documental. Escaleras en buen estado, ¿vale? Aquí piso, si yo me equivoqué me puedo devolver al anterior. Bueno, vamos a calificar aquí todas las preguntas. Recuerden que las preguntas son personalizables. Ustedes definen cómo cómo se debe parametrizar su lista de verificación, ¿vale? Bueno, aquí seleccioné creo que muchos campos, vamos a hacerlo un poco más rápido. Aquí simplemente son elementos de verificación, las preguntas son obligatorias si ustedes así lo deciden. Entonces, si por alguna razón a la persona se le olvidó una pregunta, la plataforma no les va a dejar guardar la información hasta que no completen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a seguir con el último grupo, no cumple, no cumple, y cada una de las listas de verificación vamos a tener la posibilidad de hacer una firma. Es decir, la persona que está inspeccionando aquí va a poder hacer una firma eh, dentro de ese recuadro
confirmando qué es, y si ustedes necesitan más firmas adicionales, por ejemplo, un supervisor que garantice que efectivamente la persona está en sitio, aquí podemos poner el nombre de la persona, Pedro Pérez, por ejemplo, es el inspector, y el supervisor también va a tener la posibilidad de firmar dentro de la plataforma. Bien, por cada una de las preguntas las guardamos, vamos a guardar, y si queremos una inspección final, una captura final, también la vamos a poder tener. ¿Esto para qué también funciona? Por ejemplo, si es una inspección de un proceso, pues yo tomo la captura inicial de donde empecé y la captura final de donde terminé, de un proceso productivo, por ejemplo. Empecé en el inicio y al final terminé y tengo la captura final. Vamos a darle aquí guardar y cerrar y la plataforma aquí me dice que hay preguntas sin contestar y ahí me va a mostrar en rojo cuáles son los elementos que me faltan por responder y aquí yo busco la pregunta que me falta por responder, aquí me faltaba esta, por ejemplo, y me impide completar si no tengo la información completa, ¿vale? Me impide firmar, ¿listo? Entonces vamos a ir a guardar y cerrar. Aquí me pregunta que si deseo enviar los resultados al correo o a los correos que indiqué. Esto puede ser automático. Aquí me dice que si estoy seguro porque ya voy a finalizar el checklist. Y aquí la plataforma entonces me genera la inspección. De esa manera entonces yo ya he ejecutado a través de un dispositivo móvil, que no necesariamente tengo que tener acceso a Internet, pues la ejecución de esos diagnósticos. Bien, aquí dice que se ha sincronizado correctamente. Entonces ya aquí tengo todo el listado de los diagnósticos que he ejecutado. El usuario tiene acceso a ver cuál fue el resultado. Aquí, por ejemplo, esta que es la de hoy, 14 de mayo, tuvo un resultado del 38%, ¿vale? Aquí me indica que ya está cerrado el diagnóstico. Aquí me indica por ejemplo, es otra inspección que está abierta, esta está bloqueada, por ejemplo. Y el usuario puede verificar, aquí inclusive podría reevaluar la reevaluación del diagnóstico, que es lo que permite. Si, por ejemplo, ustedes hacen la inspección y hay elementos que no cumplen, ustedes pueden decir, venga, paso en una hora a ver si ya los corrigió y podrían reevaluar y el diagnóstico y al momento de reevaluar, reevaluarían aquellos elementos que inicialmente no cumplieron, ¿vale? Es una posibilidad si quisieran habilitarlo. Pero aquí vamos a ver el diagnóstico, de que vamos a ver entonces cuál fue el cumplimiento, cuánto me demoré, cuánto tiempo me demoré haciendo la ejecución de este checklist. Aquí, bueno, aquí un error de, esto está sincronizado con el horario de España, entonces él interpreta que me demoré 7 horas, pero realmente me demoré muy poco. El porcentaje de cumplimiento por cada uno de los elementos, cuál fue el resultado que yo tuve por cada uno de los elementos evaluados, ¿vale? Y esto digamos que es la visualización del usuario. Pero recuerden que todo esto nació voy aquí a compartir la pantalla, permítanme confirmo que están viendo, ya, bien. Entonces, recuerden que todo esto nació de la programación de una tarea de inspección. ¿Y qué pasó con la tarea de inspección? Fíjense que aquí automáticamente la tarea quedó completada, ¿vale? Yo no le he hecho nada, estaba aquí haciendo el ejercicio con mi celular, ¿no? Yo hice la inspección programada a través de la inspección de mi celular y automáticamente la tarea fue completada, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ejecutó desde la aplicación de radar y se ejecutó. Y aquí yo voy a poder ver el informe, ¿vale? El informe viaja de manera automática desde la plataforma y aquí va a verse todo lo que yo adjunté, todo lo que yo relacioné. Fíjense que aquí la fotografía que yo adjunté, aquí está, obviamente como esto es un PDF, el audio pues no se ve, pero sí me indica que hay una grabación ahí en esa pregunta. En esa pregunta hay dos evidencias, ¿vale? Entonces aquí tenemos toda la información de lo que se diligenció dentro de la plataforma. Fíjense el dictado por voz. Aquí está el dictado por voz dentro de las observaciones. Hay evidencia, sí. Aquí al final me va a mostrar que hay unas evidencias. Entonces, este es como el formato que se genera la plataforma. Aquí están las firmas que generamos desde la plataforma y ya de esa manera automáticamente la plataforma me cierra mi actividad programada de inspección. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo hemos hecho aquí un ejercicio de control operacional desde la planificación y la ejecución, ¿vale? Pero ¿qué pasó con esos elementos o qué pasó con esos ítems que incumplieron, que se desviaron dentro de la inspección, por ejemplo? Digamos que yo tengo la posibilidad de eh, ver o gestionar esos hallazgos, ¿vale? Esos hallazgos. Ya le vamos a mencionar, ya vamos a mirar qué pasa con esos hallazgos. Pero aquí, digamos que dentro de ya la web, dentro de la web que tenemos, si nosotros accedemos a Radar, que es el aplicativo que tenemos dispuesto, yo aquí ya tengo como un control de las plantillas, de las inspecciones, ¿vale? Aquí yo tengo las plantillas que tengo. Si yo ingreso acá a la inspección de seguridad de áreas,
voy a poder ver cuántos diagnósticos se han generado. Aquí, por ejemplo, tenemos el de hoy. Si yo desde aquí quiero ver los resultados, también este fue el que acabamos de ejecutar, ¿no? Yo aquí también puedo poner los resultados, yo puedo descargarlo a un PDF. Fíjense que aquí está el audio. Si yo le doy clic acá, él va a reproducir el audio como parte de la evidencia. Perdón, ahí está el audio que se generó, la imagen, todo lo que se haya generado va a estar disponible también aquí en la plataforma. Si yo quiero exportar esta información también a un Excel o a un PDF, el PDF ya lo vimos. Cómo se genera el PDF al correo electrónico también debe haber llegado el resultado de esa inspección. Aquí también tenemos entonces el diagnóstico si lo queremos consultar. Y aquí tenemos entonces el porcentaje de cumplimiento. Cuántas preguntas cumplieron, cuántas entre sí y hicieron. Aquí digamos porque está personalizada las preguntas, pero si ustedes lo quieren agrupar en preguntas de tipo cumple, pues va a salir un solo resultado. ¿Cuántas no cumple? ¿Cuáles dijeron que no? ¿Cuáles no aplicaron? ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento? Fíjense la geolocalización, ¿vale? Aquí dice que estoy alejado del sitio donde debería haber hecho la inspección 26 kilómetros. Yo me encuentro en este momento un poco retirado del donde se definió el sitio donde se debería haber generado la inspección. Y fíjense que aquí me muestra que estoy alejado 26 kilómetros. Entonces, ¿esto qué les da a ustedes? Pues como no lo hizo en el sitio que debería hacerlo, lo hizo desde su casa, por ejemplo, y no fue al sitio a ejecutarlo. Le va a dar las coordenadas exactas de longitud y longitud para que ustedes tengan consulta de dónde se hizo, ¿vale? Em, También vamos a poder ver dentro de los resultados, vamos a poder ver los informes, por ejemplo, de cada inspección. Aquí vamos a poder tener gráficas asociadas a esta inspección. Entonces, por ejemplo, el porcentaje total, el porcentaje de cumplimiento por grupos de preguntas, ¿vale? Por tipos de grupos de preguntas, cómo fue el cumplimiento, en una gráfica de tipo radar y una gráfica de barras, cuál fue el porcentaje de cumplimiento. Aquí también tenemos los resultados por grupo. Digamos que es un resultado más analítico, cuánto fue el porcentaje con colorimetría. Ustedes van a poder saber si cumplieron o no o están en riesgo de cumplimiento. ¿Vale? Y si ustedes quisieran comparar, por ejemplo, esta inspección con otra hecha por otra persona o en otro momento, ustedes van a poder hacer una comparativa. Fíjense que aquí tenemos entonces los dos diagnósticos. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, si yo hice una inspección por la mañana y hice otra inspección el otro día, a ver qué tanto se corrigió de un día a otro, por ejemplo. Aquí tenemos la comparativa entre los dos grupos, entre las dos inspecciones para poder verificar cómo fue cada uno de ellos. Aquí están todas las comparativas. Bien. Perfecto. Ya si yo quiero ver estadísticas específicas, vamos a poder ver, por ejemplo, cuántas ejecuciones se han realizado por mes, cuántas se han hecho por sitio, cuánto tiempo se han demorado en promedio por mes en ejecutar las inspecciones, cuánto promedio de tiempo se han demorado por sitio, cuánto promedio se han demorado por usuarios, es decir, cada usuario cuánto se ha demorado, qué porcentaje de cumplimiento se ha obtenido en promedio por mes por cada inspección, qué porcentaje de cumplimiento se ha tenido por cada sitio y por cada usuario. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran ver, entonces ustedes entran a las estadísticas y aquí ustedes van a poder tener gráficas que les permitan tener ese cumplimiento. Vamos a seleccionar aquí la plantilla, por ejemplo, inspección de seguridad de áreas. Vamos a ver aquí, a ver si tengo alguna estadística acá. Vamos a verla. A ver, devolvámonos acá. A ver, una estadística, ejecuciones realizadas por mes. Aquí vamos a ver entonces la cantidad que se han hecho por cada plantilla. Voy a poder ver cuántas se han hecho por cada mes. Dependiendo de lo que yo necesite, aquí por año puedo filtrar, yo puedo tener acceso a las estadísticas de esas ejecuciones. Bien, y aquí es donde ustedes configurarían las plantillas. Ya más específicamente les enseñaríamos nosotros cómo crear las inspecciones que ustedes desean, cómo configurarla para que de una manera muy rápida esté disponible. Bien, ahora sí, ¿qué pasó con los hallazgos de la inspección que yo realicé? Es decir, ¿qué pasó con esas desviaciones que se generaron derivado de la inspección? ¿Vale? Permítame, vamos a confirmar acá. Bien. Y vamos a ir a una aplicación que se llama Mejora Continua. Bien. Dentro de Mejora Continua hay una aplicación que se llama Hallazgos Checklist, que estará disponible para nuestros planes L. Bien, en esta aplicación lo que me va a permitir es que de manera automática, fíjense que aquí están todos los hallazgos de hoy, que hice hoy, ¿vale? ¿De dónde sale la información? De la inspección que yo acabo de hacer, ¿vale? Hoy se hizo la inspección y derivado de esa inspección de seguridad de áreas hay un aspecto incumplido, que los extintores no contaban con soporte. ¿Esto de dónde nace? De la configuración de la plantilla. Ustedes deciden,
venga, para mí esta pregunta es crítica y si se incumple, yo necesito que se genere un hallazgo en la plataforma. Entonces ustedes definen eso. O yo quiero que se genere un hallazgo cada vez que se incumpla, no sé, 5 veces. Entonces, hasta la quinta vez que un usuario eh, indique que el hallazgo, perdón, que la inspección no cumple, una pregunta no cumple, se va a generar el hallazgo. Entonces, eso lo deciden ustedes al momento de definir eh, la configuración de cada plantilla. Entonces, fíjense que aquí automáticamente se me reportó un hallazgo derivado de esa inspección, ¿vale? Yo simplemente ejecuté la lista de chequeo y derivado de esa inspección se genera un hallazgo. Fíjense que aquí me dice que se reportó por este señor, ¿vale? El 14 de mayo la plantilla que generó, o la lista de chequeo que generó el hallazgo, qué grupo de preguntas la generó, qué pregunta la generó, cuál fue la respuesta, cuáles fueron las observaciones, alertas, porque por cada pregunta se pueden generar alertas al usuario, ojo, inspeccione bien, porque si usted inspecciona mal, esto es crítico, eso se puede generar dentro de las preguntas, y en dónde se hizo, que yo dije que en el área de mantenimiento. En esta pregunta yo no adjunté evidencias, si ustedes se dieron cuenta, solo adjunté evidencias en la primera pregunta. Y esa pregunta no me fijé y le dije que cumple. Hubiera sido interesante verla con las evidencias. Pero sí, si hubieran adjuntado evidencias a esa pregunta, todas las evidencias van a viajar acá y se van a visualizar acá. Las imágenes, los audios, las observaciones, todo lo que se haya puesto en la pregunta del checklist va a viajar para gestionarlo. Entonces la persona responsable del hallazgo lo que va a hacer es continuar con el ejercicio, es decir, continuar con el tratamiento del hallazgo, con el tratamiento. Aquí vamos a seleccionar quién es la persona responsable. Y aquí lo que está definido es que para el tratamiento del hallazgo de un checklist, lo debemos hacer a través de la aplicación de no conformidades, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder, derivado de un hallazgo, vamos a poder reportar una desviación, ¿vale? Y vamos a poder entonces, aquí lo que estoy haciendo es reportando un hallazgo, una no conformidad para el proceso, no de compras, no vamos a seleccionar producción, ¿vale? Suponiendo que es producción. Esta información de los procesos depende saldrán los procesos definidos en su organización. ¿Cuándo fue la fecha de identificación de este hallazgo? Aquí cuál fue el origen. Aquí, por ejemplo, puede ser una inspección de áreas, la que me generó este hallazgo, ¿vale? Inspección de áreas. Oh, perdón, inspección de áreas, ¿cierto? Lo que me está generando el hallazgo. Y aquí la descripción, ¿qué es lo que está generando, no? Se identifica que los extintores no tienen sellos de seguridad. Supongamos que ese fue el hallazgo, ¿vale? Recuerden que esto lo que estamos haciendo es reportar la no conformidad. Es decir, que estamos haciendo un tratamiento, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, un tratamiento, un control correctivo, ¿no? Ya está la desviación, hicimos un control detectivo con la inspección y ahora vamos a hacer un control correctivo. Hay una desviación y la vamos a generar. Aquí vamos a poder adjuntar las evidencias y queremos adjuntar las evidencias eh, de la información. Entonces aquí, por ejemplo, yo adjunto el resultado del diagnóstico y ahí he reportado la no conformidad. Bien, entonces, el tratamiento que le vamos a dar a este hallazgo va a ser a través de un registro de una no conformidad dentro de la plataforma. Entonces aquí simplemente he hecho el reporte, ¿vale? Simplemente he hecho el reporte. ¿Qué es lo que falta? Desde la no conformidad que acabo de gestionar, lo que vamos a poder hacer es, pues, gestionarla, ¿vale? Vamos a ir ahí a mejora continua para gestionar la no conformidad relacionada con un hallazgo de checklist. Aquí va a aparecer la relación. Entonces aquí vamos a poder hacer un análisis de causas. ¿Por qué se generó esa desviación? Aquí tenemos algo muy interesante y es que ustedes a través de inteligencia artificial, si lo adquieren con nosotros en nuestro plan L, simplemente dando un clic en esta información de análisis de inteligencia artificial, la plataforma va a leer la información del reporte, todas las evidencias, fotografías, descripción, todo lo que me generó el hallazgo y de una manera muy rápida, no más de 10 segundos, va a generar las causas de por qué se generó este hallazgo. Esto es muy importante porque algo que cuesta mucho dentro de la organización es que no tenemos, es decir, que los responsables de hacer estas análisis deberían ser los líderes del proceso, pero a veces no lo hacen, no hay compromiso, no hay conciencia, como vimos en la presentación, lo hacen mal y terminamos haciéndolo nosotros, nos lleva mucho tiempo. Entonces, fíjense que esta inteligencia artificial desarrollada por nosotros nos va a identificar cuál fue el análisis de causas de esa desviación,
a través de una metodología de Ichikawa de causa-efecto o a través de una metodología de 5 por qué. Obviamente yo le he dado un contexto muy general, pero entre más específicos seamos en la descripción del hallazgo, mejor va a ser y el análisis de causas y además me va a proponer las acciones correctivas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar? Mira, aquí me dice, por ejemplo, llevar a cabo auditorías para el procedimiento, para el cumplimiento del procedimiento de inspección de extintores. Él va a basarse en la información que le hemos suministrado. Va a decir los planes de acción sugeridos, ¿vale? Si ustedes quieren tomar este análisis de inteligencia artificial como una base, no como el todo, sino como una base, para ustedes aplicar un análisis complementario, pues ustedes van a poder hacer su propio análisis a través de una metodología de 5 porqués. Aquí ustedes van a poder hacer su análisis o a través de espina de pescado. Ustedes van a poder aquí hacer las causas de cada espina. O si es otra metodología, pues ustedes pueden adjuntar la metodología que utilizaron. Bien. Y ahora sí, cuando definamos cuál fue la causa raíz de ese hallazgo, derivado de este análisis de causas, pues ustedes van a poder determinar las planes de acción y aquí ustedes van a poder hacer las acciones correctivas. Yo voy a tomar una de las que me sugirió la inteligencia artificial. Vamos a hacer acá, por ejemplo, implementar programas de capacitación periódicos. Y aquí vamos a tomar ese plan de acción, lo vamos a programar dentro de la plataforma, vamos a darle una fecha de programación de ejecución de la tarea y vamos a asignar un responsable de ejecutarla. Bien, entonces aquí, cuando la plataforma le asignemos este plan de acción a esa persona responsable, le enviará una notificación por correo electrónico informándole que, pues, que tiene una tarea pendiente dentro de la plataforma, una tarea desarrollada. Bien, cuando la persona ya vaya a ejecutar este plan de acción, pues simplemente busca la tarea y evidencia que efectivamente se ejecutó ese plan de acción y podrá juntar la evidencia correspondiente para cerrar el hallazgo. Bien, aquí vamos a juntar una evidencia cualquiera y a través de estados vamos a notificar en la plataforma que ya se cerró. Si la persona de pronto se le olvidó que tenía una tarea pendiente, se van a poder generar recordatorios para la persona responsable o a la persona responsable de hacer seguimiento, también se le pueden generar recordatorios. Y aquí una vez ejecutada, pues tenemos la evidencia, ¿no? El comentario, quién lo hizo, la fecha, la evidencia, aquí tendríamos la evidencia de ejecución del plan de acción y de esa manera nuestra desviación derivada de un hallazgo pues ya quedaría tratada. ¿Qué sigue en la gestión del hallazgo? Pues tendríamos que verificar la eficacia, ¿no? Si esas acciones fueron eficaces o no. Y aquí vamos a pasar por otra etapa en donde un responsable específico, ustedes deciden los responsables en su organización, pues vamos a validar si los planes de acción fueron eficaces o no. En caso de que no, pues tendremos que volver a hacer un análisis y volver a definir los planes de acción. Pero sí, sí, pues ya automática la plataforma interpreta que como fue eficaz, pues ya el hallazgo que se generó, pues quedó cerrado, ¿cierto? Ya quedó gestionado. Y de esa manera entonces hemos hecho un ejercicio desde control operacional, donde hemos planificado las actividades, las hemos ejecutado a través de una lista de verificación y la hemos gestionado las desviaciones de ese control operacional a través de una reporte del hallazgo. Bien, perfecto. Recuerden dejar en el chat de preguntas si tienen alguna pregunta relacionada con las aplicaciones, alguna pregunta relacionada con la temática. Recuerden que al final del ejercicio yo voy a habilitar ese canal para ir leyendo y respondiendo las preguntas que ustedes tengan respecto a cualquier temática. Bien, perfecto. Otro tipo de control operacional que tenemos dispuesto en la plataforma es por ejemplo, hablamos de tres tipos, ¿no? Control humano, control documental y control operacional. Los controles operacionales ya vimos vimos los tres en este caso. Vimos uno preventivo, que era planificar las actividades, ¿cierto? Ir a planificar las actividades como medida de prevención, ejecutarlas, ¿vale? Que es un control detectivo, y tratarlas, que es un control correctivo, tratar las desviaciones. Bien, pero vamos a ver ahora aplicaciones de los otros tipos de control operacional. La primera de ellas es la aplicación de gestor documental. Vimos que uno de los controles que tenemos definidos son los documentos, precisamente para automatizar y gestionar o estandarizar la forma en que se hacen las cosas. Entonces aquí en esta aplicación ustedes van a tener la posibilidad de crear su árbol de estructura documental como ustedes lo deseen. Aquí hay un ejemplo por sistema, proceso y tipología de documentos, pero ustedes pueden definir de acuerdo a su procedimiento interno de control documental cómo van a almacenar la información. El acceso a la información dentro de la plataforma se condiciona por permisos. Habrá ciertas personas que podrán hacer una u otras cosas, ver los documentos, no verlos, aprobarlos, generar nuevas versiones. Dependiendo de la necesidad que ustedes tengan,
cargan se define la tipología de permisos. Y aquí lo que vamos a hacer es controlar los documentos a través de una codificación y versiones y obviamente estados de vigencia. Aquí cuando se vaya a crear un documento, la plataforma, las personas con responsabilidad en la plataforma van a poder generar nuevas versiones y nuevos documentos y cada uno de los documentos a crear va a pasar por un circuito de aprobación documental. Aquí a través de unas etapas, cada uno de los responsables de ejecutar dicha etapa va a tener la posibilidad de ir revisando si está de acuerdo con el documento a salir y en cada una de las etapas cada persona va a poder ver el documento, hacer ajustes y cargarlo directamente en la plataforma para ir haciendo los ajustes a medida que vaya haciendo. Y aquí en la publicación, pues el documento saldrá libre, es decir, se, se liberará ese nuevo documento, vamos a poder enviar por correo electrónico a las personas que nosotros deseemos notificar que un documento salió vigente, el correo va a poder ser personalizado como ustedes lo decidan y ya las personas pues tendrán acceso dentro de la plataforma. También es posible, aquí vamos a poder adjuntar documentos, ¿vale? Documentos, pero si ustedes tienen un procedimiento, como les decía, por ejemplo, un video, ¿vale? Ustedes no, van a poder controlar no un documento editable, sino enlaces, por ejemplo. Si ustedes tienen almacenados el procedimiento grabado en una, no sé, en su página intranet o en una página de YouTube, por ejemplo, donde almacenemos el enlace, aquí vamos a poder controlar la versión del video, ¿vale? Por si ustedes también quisieran controlar la versión del video y no un procedimiento o un documento eh, editable en un formato editable, ¿bien? O escrito. Bien, entonces aquí tenemos la posibilidad de tener el control documental a través de este tipo de aplicación que nos permite pues precisamente crear y controlar los documentos a través de versiones y códigos y de esa manera pues podríamos entonces tener el siguiente control que es el control a los documentos. Bien, hay otro tipo de control humano, ¿vale? Humano, ¿vale? Que por ejemplo tenemos la posibilidad de tener una aplicación de capacitación. Vimos del control operacional donde podemos planificar las actividades de formación a través de un programa de formación. Pero también necesitamos hacer gestión de la formación, es decir, planificarla, citar a los asistentes, generar certificados, asistencia, eficacia de la formación, etcétera. Bien, entonces aquí este aplicativo lo que permite es poder hacer esa gestión de la programación de la formación programada, valga la redundancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de etapas. Entonces, en una primera etapa, vamos a tener la posibilidad de hacer una confirmación o una planificación de la tarea. ¿Cuál es el proceso que va a estar involucrado? ¿Cuál es la prioridad de la formación? ¿Qué tipo de formación es? ¿Cómo se llama la formación? ¿Cuál es el objetivo? ¿La modalidad? Bueno, una serie de campos que nos permiten tener la información de la planificación de la formación. Posteriormente, si quisiéramos tener una aprobación, es decir, que alguien con la responsabilidad de la organización nos apruebe, por ejemplo, el monto, ¿vale? O el facilitador, por ejemplo, vamos a tener la confirmación de si lo aprueba o no. En caso de que no, pues no se podrá ejecutar la formación. En caso de que sí, pues vamos a poder entonces programar aquí a través de tareas en la etapa de convocatoria, vamos a poder programar la citación a los participantes. Y aquí yo voy a poder decir quiénes son las personas, cuál es la capacitación, cuál es la fecha de la formación, la hora, el lugar, cuánto dura y citar a las personas responsables. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que se aprovechen las notificaciones de la plataforma notificará por correo electrónico a la persona que fue citada a la formación para que esté enterada que está citada a una formación. Si queremos generar recordatorios faltando un día o faltando 3 días para la formación, también se pueden generar recordatorios. Y aquí a través de estados vamos a controlar si la persona asistió o no, ¿vale? A la formación. ¿Para qué? Para que desde un solo sitio, por ejemplo, desde la aplicación gestión de la organización, que es donde vamos a tener la información de todas las personas de la organización, yo pudiera visualizar todas las formaciones, aquí vamos a poder ver todas las formaciones que esta persona ha sido citada. Entonces aquí, por ejemplo, ha sido citada a una formación de trabajo en alturas. Y aquí si yo quiero ver si esa persona asistió o no, vamos a poder ver los comentarios y si tuviéramos evidencias, por ejemplo, de el certificado o la asistencia, vamos a poder adjuntarla dentro de esa formación. Bien, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo a Gómez. Vamos a buscar a Gómez. Vamos a buscar aquí a Gómez, este señor. Aquí desde el botón de herramientas vamos a ver las formaciones que ha tenido y aquí desde las formaciones tenemos todo el listado de formaciones. A este no asistió, a este asistió, a este no asistió y por cada una
vamos a poder ver los comentarios, ¿vale? Vamos a poder ver los comentarios. Y fíjense que aquí si yo tuviera, no sé, el certificado de la persona, desde un solo sitio yo voy a poder consultar en tiempo real todas las formaciones que esta persona ha asistido. Si no asistió, pues aquí estará con los estados que no asistió, tiene pendiente esa formación. Posteriormente, ya en la formación, vamos a ver la eficacia de la formación, vamos a evaluar si la eficacia, si fue eficaz o no. En caso de que no, pues tenemos que volver a hacer una planificación de una nueva formación y adjuntar las evidencias correspondientes. Aquí vamos a poder adjuntar tantas evidencias tengamos. Entonces, digamos que este es otro tipo de control que tenemos, ¿vale? Ya vimos control operacional, vimos control documental y vimos control en las personas. Pero recuerden que hay otros tipos de controles en la operación específicos. Entonces, por ejemplo, hablando de seguridad y salud en las personas, ¿vale? Hay un aplicativo que se llama Vigilancia de Salud, que lo que permite es, pues, vigilar las condiciones de salud de las personas a través del resultado de sus exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo. Entonces aquí ustedes van a poder programar en la plataforma por cada persona la ejecución de sus exámenes médicos. Aquí vamos a tener por correo electrónico la posibilidad de notificar a la persona cuándo tiene que asistir a su examen médico, por ejemplo, adjuntar las evidencias del examen médico y poder programar actividades de seguimiento. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una restricción de su examen médico, pues vamos a poder hacer seguimiento de ese seguimiento médico para estar confirmando que derivado de esa restricción o esa recomendación, pues la persona pueda seguir trabajando o no, ¿vale? Aquí tenemos otras aplicaciones como por ejemplo salidas no conformes que también me va a permitir hacer a través de etapas la gestión de salidas no conformes, sería un control correctivo. Gestión de residuos, poder gestionar la cantidad de residuos que estoy generando como parte de la información correspondiente. Canal de denuncias para 37001, donde vamos a poder hacer las denuncias correspondientes a posibles casos de soborno, también lo vamos a poder hacer. Fíjense que hemos hecho un recorrido obviamente muy global y respetando pues el tiempo planificado, tenemos programado hasta mis 11 de la mañana. Digamos que serían las aplicaciones y el contexto de cómo podríamos hacer diferentes actividades de control operacional. Aquí, por ejemplo, PQRs, hablando de calidad, también es un elemento de control operacional. Las evaluaciones de proveedores también son un elemento de control operacional. Entonces, digamos que dependiendo de la norma, tenemos diferentes aplicaciones.